Me pidieron que no molestara a los nietos, pero fui yo quien los crió. El aroma a galletas de avena recién horneadas, ese que mis nietos tanto amaban y que llenaba la casa de una calidez reconfortante, se mezcló de pronto con el frío metálico de una revelación. Mis manos, que habían amasado incontables veces la harina para ellos, se detuvieron en seco sobre el mostrador de granito. Afuera, el sol de la tarde se colaba por la ventana, pintando las hojas de los árboles de un verde vibrante, pero dentro de mí, un invierno helado acababa de instalarse. Mamá, hemos hablado y creemos que sería mejor que no te involucres tanto con los niños, dijo mi hija, Sofía, su voz extrañamente plana, desprovista de la familiar dulzura. A su lado, Ricardo, mi hijo, asintió con una seriedad que nunca le había visto, sus ojos esquivando los míos. La frase, tan simple y directa, golpeó mi pecho como una ráfaga de viento gélido, vaciando mis pulmones de aire. ¿No involucrarme? ¿Con mis nietos? Los mismos que, hasta hace apenas unos minutos, correteaban por la sala, riendo, sus voces agudas y llenas de vida, el eco de sus pasos resonando en cada rincón de esta casa que había sido su refugio, su escuela, su primer hogar. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Podía sentir el pulso martilleando en mis sienes, un tamborileo furioso que amenazaba con romper la calma aparente. Mis ojos se posaron en la foto enmarcada sobre la nevera, mis 3 nietos, pequeños aún, aferrados a mis piernas, sonriendo con esa inocencia que solo los niños poseen. Esa imagen era un testamento viviente de cada pañal cambiado, cada fiebre nocturna, cada cuento antes de dormir, cada lágrima secada y cada triunfo celebrado. Fui yo quien los levantó, quien les enseñó a atarse los cordones, a leer sus primeras palabras, a entender que el mundo, a pesar de sus asperezas, también estaba lleno de maravillas. Fui yo su roca, su refugio, su abuela, su madre sustituta cuando Sofía y Ricardo estaban demasiado ocupados construyendo sus carreras, sus vidas. Una punzada aguda de incredulidad me atravesó. ¿Era esto una broma cruel? Quise reír, quise gritar, quise preguntarles si habían perdido la memoria, si habían olvidado las noches en vela, los sacrificios, el amor incondicional que derramé sobre esos pequeños seres. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, ahogadas por una mezcla de dolor y una creciente sensación de alerta. Sus rostros, antes familiares, ahora parecían máscaras de una indiferencia calculada. Sus miradas, antes llenas de respeto y cariño, ahora desviadas, esquivas, como si yo fuera una extraña, una molestia, un recuerdo incómodo de un pasado que querían borrar. Es por su bien, mamá, añadió Sofía, su voz ahora teñida de una falsa compasión que me revolvió el estómago. Necesitan espacio. Necesitan una vida más normal. ¿Normal? ¿Qué era normal para ellos? ¿Un hogar sin la abuela que los crió? La frase se incrustó en mi mente, retorciéndose como un cuchillo. ¿Espacio de mí? Una vida más normal sin mi presencia constante, sin mis galletas, sin mis historias, sin mi amor. Mis manos temblaron, y una galleta se deslizó de mis dedos, cayendo al suelo con un suave crujido. El sonido, tan insignificante, resonó en el silencio, un eco de la grieta que acababa de abrirse en mi corazón. ¿Qué había hecho yo para merecer este exilio? ¿Y por qué, en sus ojos, veía no solo desprecio, sino también un brillo fugaz de miedo? Un miedo que no era mío, sino de ellos, como si temieran lo que yo pudiera descubrir, lo que yo pudiera decir. El aire en la cocina se volvió denso, casi irrespirable, cargado con el peso de esa verdad no dicha. Mis ojos se movieron de Sofía a Ricardo, buscando una fisura, una señal de arrepentimiento, de duda, de la más mínima pizca de la gratitud que creía haber sembrado en ellos. Pero solo encontré una pared de frialdad impenetrable. Sofía se cruzó de brazos, su postura desafiante, su barbilla ligeramente levantada. Ricardo se rascó la nuca, un gesto nervioso que solía hacer cuando estaba incómodo, o como ahora, cuando ocultaba algo. El olor a galletas, antes un abrazo cálido, se transformó en un recordatorio amargo de la felicidad que se desvanecía. ¿Qué significa no involucrarme tanto? Logré articular, mi voz apenas un susurro ronco,
como si el dolor me hubiera robado la capacidad de hablar con fuerza. He sido su madre, su abuela, su todo, desde que eran bebés. Ahora soy un estorbo. La amargura se filtró en mis palabras, inevitable. Recordé a la pequeña Elena, la mayor, con sus rizos dorados, aferrándose a mi dedo pulgar mientras dormía en mi cama, sus padres de viaje de negocios, otra vez. Recordé a Mateo, el del medio, con su asma infantil, las noches que pasé sentada a su lado, escuchando su respiración silbante, lista para llevarlo al hospital si era necesario, mientras Sofía y su esposo disfrutaban de una cena de gala. Y al pequeño Santi, el más travieso, que una vez se rompió el brazo jugando en el parque, y fui yo quien lo llevó a urgencias, quien consoló su llanto, quien durmió con él en el sofá para asegurarse de que estuviera cómodo, mientras Ricardo y su esposa estaban en una convención fuera de la ciudad. Esos recuerdos no eran meras anécdotas, eran los cimientos de mi vida, la esencia de mi ser. Sofía suspiró, un sonido de impaciencia que me hirió más que cualquier reproche. Mamá, no es que seas un estorbo. Es solo que, los niños están creciendo. Necesitan sus propios padres. Necesitan límites. Y tú, a veces, eres demasiado permisiva. La palabra permisiva resonó en mi cabeza, una acusación injusta. ¿Permisiva? ¿O simplemente amorosa, entregada, dispuesta a darles lo que sus padres no podían o no querían darles? La indignación comenzó a burbujear en mi interior, un calor que contrastaba con el frío de mi pecho. Demasiado permisiva, repetí, mi voz elevándose un poco. Fui yo quien les enseñó disciplina cuando ustedes no estaban. Fui yo quien se aseguró de que hicieran sus tareas, de que comieran sus verduras, de que respetaran a los mayores. ¿Qué es esto, Sofía? ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí? Mis ojos se clavaron en los suyos, exigiendo una respuesta honesta, pero ella desvió la mirada hacia Ricardo, buscando apoyo. Ricardo, finalmente, encontró su voz, aunque apenas era un murmullo. Mamá, es complicado. Hay cosas que no entiendes. Cosas que son por el bien de todos. Su evasión encendió una chispa de sospecha en mí. ¿Cosas que no entiendo? ¿Qué secretos se cocinaban a mis espaldas, en la vida de mis propios hijos, que afectaban tan directamente mi relación con mis nietos? La alerta que había sentido antes se intensificó, transformándose en una punzada de miedo. No era solo un desacuerdo familiar. Había algo más grande, más oscuro, acechando en las sombras. De repente, el tintineo de una llamada entrante en el teléfono de Sofía rompió el tenso silencio. Ella lo tomó con alivio visible, como si fuera una excusa para escapar. Tengo que irme, mamá. Lo hablaremos después. Ricardo asintió rápidamente. Sí, mamá. Luego te llamamos. Y antes de que pudiera decir una palabra más, se dieron la vuelta y salieron de la cocina, dejándome sola entre el aroma de las galletas y el eco de sus palabras, que resonaban como una sentencia. Me quedé allí, inmóvil, mi mente girando. ¿Qué era lo que no entendía? ¿Por qué ese miedo en sus ojos? La imagen de mis nietos, sus risas, sus abrazos, se superpuso a la frialdad de mis hijos. Un nudo de angustia se apretó en mi garganta. Esto no era solo una petición, era una exclusión. Una expulsión silenciosa de la vida de los seres que más amaba. Y la pregunta que se clavó en mi alma, más afilada que cualquier cuchillo, fue: ¿qué oscuro secreto los había llevado a traicionar de esta manera el amor y la dedicación que les había entregado? La respuesta, sentí, sería más dolorosa de lo que podía imaginar. ¿Te imaginas criar a tus nietos con todo el amor del mundo, y luego ser tratada como una intrusa? Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo este video. No te pierdas la continuación. Lo que viene está cargado de tensiones, verdades ocultas y decisiones que lo cambiarán todo. La semana que siguió fue un descenso lento y tortuoso hacia un abismo de soledad y desprecio. La conversación prometida nunca llegó. Mis llamadas a Sofía y Ricardo se perdían en el vacío de buzones de voz o eran respondidas con evasivas frías y cortas. Estamos ocupados, mamá, te llamo luego, no es un buen momento.
Cada excusa era un pequeño corte, una herida que se sumaba a la ya profunda laceración de mi corazón. El aroma a galletas se había desvanecido de mi cocina, reemplazado por el hedor persistente de la traición. El silencio se había vuelto mi compañero constante, un silencio que antes era paz y ahora era un tormento. El primer golpe real, después de la conversación inicial, llegó el miércoles. Era el cumpleaños de Mateo, mi nieto del medio. Siempre lo habíamos celebrado juntos, con un pastel que yo horneaba y una pequeña fiesta en mi jardín. Había comprado su regalo semanas antes, un set de construcción avanzado que él había estado deseando. Llamé a Sofía para coordinar, mi voz teñida de una esperanza que se sentía cada vez más frágil. Sofía, ¿qué planes tienen para Mateo? ¿Puedo ir a dejarle su regalo? La respuesta fue un eco de la frialdad inicial. Mamá, ya tenemos todo organizado. Es una fiesta pequeña, solo con sus amigos de la escuela. No queremos que se sienta abrumado. La excusa era tan transparente como el cristal. ¿Aplumado por su abuela? La abuela que le había enseñado a leer, que había pasado noches en vela a su lado cuando tenía fiebre, que le había consolado cuando se caía de la bicicleta. La abuela que, solo un mes antes, había ayudado a organizar su proyecto de ciencias para la escuela. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era solo no involucrarme tanto, era una exclusión total. Intenté una vez más. ¿Puedo al menos pasar a darle un abrazo rápido? Solo unos minutos, Sofía. Hubo una pausa larga, cargada de una tensión que pude sentir a través del teléfono. No, mamá. Realmente no es un buen momento. Mateo está muy emocionado con sus amigos. No queremos interrupciones. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Mis manos temblaron al colgar el teléfono. Las lágrimas, que había estado conteniendo con una fuerza sobrehumana, finalmente se desbordaron, calientes y amargas, rodando por mis mejillas arrugadas. El regalo de Mateo, envuelto con tanto cariño, se quedó sobre la mesa de la sala, un testimonio silencioso de mi impotencia. Los días se convirtieron en semanas, y la situación solo empeoró. Las llamadas de mis hijos se volvieron inexistentes. Si yo llamaba, la respuesta era siempre la misma: ocupados, no disponibles, o simplemente el silencio. No había mensajes, no había fotos de los niños, nada. Era como si hubiera sido borrada de sus vidas, de la vida de mis nietos. El vacío en mi casa se hizo palpable, cada rincón resonando con la ausencia de las risas, los juegos, los pequeños desastres que antes llenaban mis días de alegría. Mis vecinos, que me veían siempre rodeada de mis nietos, comenzaron a preguntar: ¿y los niños, señora Elena? Hace días que no los veo por aquí. Yo respondía con evasivas, con una sonrisa forzada que no llegaba a mis ojos, sintiendo la vergüenza y la humillación que mandóme por dentro. Mi lucha interna era intensa, un campo de batalla entre la comprensión y la frustración. Una parte de mí quería creer que mis hijos estaban simplemente estresados, que necesitaban espacio para manejar sus propias vidas y que esto era solo una fase. Pero otra parte, la parte que había sacrificado tanto, que había amado sin medida, sentía una rabia fría y una profunda desilusión. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Cómo podían borrarme de la vida de los niños que yo había ayudado a formar? Cada recuerdo de un momento feliz con mis nietos se convertía ahora en una puñalada. Recordé a Elena, la mayor, cuando me preguntó con los ojos llenos de curiosidad: «Abuela, ¿por qué mis papás siempre están tan ocupados?». Yo, en ese momento, había inventado excusas, había defendido a mis hijos, diciendo que trabajaban duro por su futuro. Ahora, esas palabras sonaban huecas, una mentira que me había contado a mí misma por demasiado tiempo. La indiferencia de mis hijos me sofocaba. Me sentía atrapada en una telaraña de silencio y desprecio. Intenté ir a sus casas. La puerta de Sofía estaba cerrada, y nadie respondió cuando toqué el timbre. La de Ricardo, en una ocasión, me la abrió su esposa, Laura, con una sonrisa forzada y una disculpa apresurada. «Ay, suegra, qué pena, estamos a punto de salir. Los niños ya están en el coche». Pude ver a Santi,
mi pequeño Santi, asomándose por la ventana trasera del auto, sus ojos grandes y curiosos, y antes de que pudiera saludarlo, Laura cerró la puerta y el coche se alejó, dejándome de pie en la acera, sintiendo el aire frío de la exclusión. La desilusión se convirtió en una constante. Las noches eran las peores. Me sentaba en el sofá, el silencio de la casa amplificando el torbellino de mis pensamientos. Repasaba cada conversación, cada gesto, cada momento de los últimos meses, buscando una señal, una pista de donde había fallado, que había hecho mal para merecer este abandono. ¿Había sido demasiado entrometida? ¿Demasiado crítica? ¿Demasiado presente? Pero cada vez llegaba a la misma conclusión. Mi único error había sido amarlos demasiado, darles todo lo que tenía, sin pedir nada a cambio. Y ahora, ese amor se había convertido en mi mayor debilidad, una vulnerabilidad que mis propios hijos estaban explotando. El abandono no era solo emocional, también se manifestaba en pequeños, pero significativos, actos de manipulación. Un día, recibí una llamada de la escuela de Elena. Había una excursión importante y necesitaban la autorización de un adulto. Siempre había sido yo quien firmaba esos permisos, quien se encargaba de las cuotas, quien preparaba la mochila de Elena con su almuerzo y su botella de agua. Pero esta vez, la secretaria de la escuela me informó que los padres habían especificado que solo ellos podían autorizar actividades. Mi nombre había sido borrado de la lista de contactos de emergencia, de la lista de personas autorizadas para recoger a los niños. Era un golpe bajo, una prueba irrefutable de que la exclusión era sistemática, deliberada. La sensación de que la situación era insostenible crecía con cada día que pasaba. Mis noches estaban plagadas de insomnio, mis días, de una neblina de tristeza. Había perdido el apetito, el interés en mis pasatiempos. Mi reflejo en el espejo me mostraba a una mujer demacrada, con los ojos hundidos y una expresión de dolor constante. Estaba al borde del colapso, sintiendo que mi vida, que había girado en torno a mis nietos, se desmoronaba a mi alrededor. La pregunta que antes era un susurro, ahora gritaba en mi mente. ¿Por qué? ¿Qué oscuro secreto los había llevado a esto? Y más importante aún, ¿qué podía hacer yo para recuperarlos, para recuperar una parte de mí misma que se estaba perdiendo en este doloroso exilio? La calma que había mantenido hasta ahora se estaba resquebrajando, y sentía que, si no hacía algo pronto, me ahogaría en esta marea de ingratitud. El punto de quiebre llegó una tarde, mientras regaba mis rosales. Las espinas, antes un detalle insignificante, se sintieron afiladas y amenazantes en mis dedos. Una rosa, la más hermosa de todas, se había marchitado, sus pétalos caídos al suelo. De repente, una claridad brutal me golpeó. Si no luchaba, mi vida entera se marchitaría como esa rosa. No podía seguir siendo la víctima silenciosa, la abuela invisible. Había dedicado mi vida a esos niños, a mis hijos, y no iba a permitir que me borraran de la historia como si nunca hubiera existido. La pasividad se había convertido en un veneno lento, y era hora de inyectarme el antídoto, la resistencia. La decisión no fue un arrebato de ira, sino una resolución fría y calculada, nacida de la desesperación y un amor inquebrantable. Lo primero que hice fue buscar ayuda profesional. Sabía que no podía enfrentarme a esto sola. Mi primera parada fue la oficina de la abogada Elena Vargas, una mujer de unos 50 años, con una mirada aguda y una reputación de ser implacable, pero justa. Había escuchado hablar de ella en el vecindario, de cómo había ayudado a varias mujeres en situaciones difíciles. La cita fue tensa, pero reveladora. Le conté mi historia, cada detalle, cada humillación, cada recuerdo doloroso. Mientras hablaba, sentí como el peso de la soledad comenzaba a aligerarse, como si compartir mi carga la hiciera más llevadera. La abogada Vargas escuchó con atención, sin interrumpir, tomando notas en una libreta. Cuando terminé, me miró fijamente. Señora Elena, dijo, su voz firme pero compasiva, su situación es dolorosa, pero no está sola. En muchos países, los abuelos tienen derechos de visita. Necesitamos construir un caso sólido. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Me explicó los pasos legales, la necesidad de recopilar pruebas,
de documentar cada intento de contacto, cada exclusión. Me pidió todos los mensajes, correos electrónicos, registros de llamadas. Me sugirió llevar un diario detallado de cada interacción, o la falta de ella. Me sentí, por primera vez en meses, que tenía un camino, una estrategia. El proceso de preparación fue agotador, pero me dio un propósito. Revisé viejos álbumes de fotos, buscando imágenes de los niños conmigo, de los momentos que compartimos. Cada foto era un recordatorio de lo que estaba en juego. Encontré dibujos que me habían hecho, cartas de agradecimiento por mis cuidados, pequeños regalos hechos a mano. Eran pruebas tangibles de la profunda conexión que teníamos. También busqué documentos, recibos de gastos médicos que había cubierto, registros de matrículas escolares que había pagado, incluso un contrato informal que Sofía y Ricardo habían firmado hace años, donde reconocían mi papel fundamental en la crianza de los niños mientras ellos se establecían profesionalmente. No era un documento legalmente vinculante, pero mostraba su reconocimiento de mi rol en ese momento. Mi casa, antes un santuario de mis recuerdos, se convirtió en mi cuartel general. Dedicaba horas a organizar los documentos, a escribir en mi diario cada detalle, cada emoción. La abogada Vargas me había advertido que sería un camino largo y emocionalmente desgastante, pero que la verdad y la justicia estaban de mi lado. Ellos no pueden simplemente borrarla, señora Elena, me dijo. Usted es parte fundamental de la vida de esos niños. Además de la vía legal, sabía que necesitaba apoyo emocional. Me acerqué a mi amiga de toda la vida, Carmen, una mujer fuerte y pragmática que siempre había sido mi confidente. Al principio, me avergonzaba contarle la situación, la humillación de ser rechazada por mis propios hijos. Pero Carmen me escuchó con paciencia, su mano reconfortante sobre la mía. Elena, qué barbaridad. No puedo creerlo. Pero no te dejes, mi querida. Esos niños te necesitan. Y tú te necesitas a ti misma. Su apoyo incondicional me dio una fuerza renovada. Ella me recordó que yo era una mujer fuerte, que había superado muchas adversidades en mi vida, y que esta no sería la excepción. Las acciones concretas comenzaron a tomar forma. Bajo el consejo de la abogada, envié cartas certificadas a Sofía y Ricardo, solicitando formalmente un horario de visitas con mis nietos, citando mi derecho como abuela y mi historial de cuidado. Las cartas eran firmes, pero no agresivas, redactadas en un tono legal y objetivo. Sabía que cada paso debía ser medido, cada movimiento estratégico. También comencé a hablar con otros abuelos en mi comunidad que habían pasado por situaciones similares. Descubrí que no estaba sola, que muchas familias se enfrentaban conflictos parecidos. Sus historias me dieron perspectiva y la certeza de que la lucha era válida. El complejo combo de miedo, coraje y esperanza me impulsaba. El miedo a lo desconocido, a la reacción de mis hijos, a la posibilidad de perder a mis nietos para siempre, era una sombra constante. Pero el coraje, alimentado por el amor por esos niños y la indignación por la injusticia, era más fuerte. Y la esperanza, la pequeña chispa de que un día volvería a abrazar a Elena, Mateo y Santi, era el motor que me mantenía en pie. Un día, decidí que no podía esperar más por una respuesta a las cartas. Necesitaba confrontarlos directamente, pero esta vez, con una nueva fortaleza. Fui a casa de Sofía, sin avisar. Cuando abrió la puerta, su rostro se contrajo en una mezcla de sorpresa y molestia. Mamá, ¿qué haces aquí? Te dije que te llamaríamos. He venido porque no me has llamado, Sofía, respondí, mi voz firme, sin el temblor que solía acompañar mis palabras. Necesitamos hablar. Ahora. Entré sin esperar invitación, mi postura erguida. Sofía me siguió, visiblemente incómoda. Nos sentamos en la sala. No voy a permitir que me borren de la vida de mis nietos, continué, mi mirada fija en la suya. Fui yo quien los crió, quien los amó incondicionalmente. Tengo derechos, Sofía. Y estoy dispuesta a luchar por ellos. Ella intentó interrumpirme, pero levanté una mano. He consultado a una abogada. Estoy documentando todo. Cada llamada no respondida, cada cumpleaños perdido,
cada vez que me negaron ver a los niños. No estoy pidiendo permiso, Sofía. Estoy exigiendo mi lugar. Por el bien de los niños, y por mi propio bien. El silencio que siguió fue diferente esta vez. No era el silencio de la indiferencia, sino el de la sorpresa, tal vez incluso el de un incipiente temor. Su rostro, antes tan seguro, mostró una fisura. La confrontación había comenzado, y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de mi voz y de mi dignidad. La confrontación con Sofía fue solo el preludio de una batalla más grande y dolorosa. Mi firmeza la había descolocado, pero no la había doblegado. La tensión se intensificó en los días siguientes. Las llamadas de la abogada Vargas comenzaron a surtir efecto, enviando notificaciones formales a mis hijos y sus cónyuges. La respuesta no se hizo esperar, aunque no fue la que esperaba. En lugar de una conciliación, recibí una carta de sus propios abogados, una misiva fría y llena de acusaciones veladas, sugiriendo que mi presencia era desestabilizadora para los niños y que mi interferencia era perjudicial. Las palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. ¿Desestabilizadora? ¿Yo? La que había sido su pilar. El choque emocional se produjo en una reunión mediada, organizada por los abogados, en una oficina neutral. La sala era pequeña, con una mesa ovalada en el centro que parecía una barrera infranqueable. Sofía y Ricardo llegaron con sus respectivas parejas, Laura y Miguel, todos con rostros pétreos, como si estuvieran en una negociación de negocios, no en una discusión familiar. Yo llegué con la abogada Vargas, sintiendo el peso de cada mirada sobre mí. El aire estaba cargado de resentimiento y una hostilidad apenas contenida. Estamos aquí para buscar una solución amigable, comenzó la mediadora, una mujer de voz suave pero mirada firme. La señora Elena busca establecer un régimen de visitas con sus nietos, dada la relación preexistente y el rol fundamental que ha desempeñado en su crianza. Fue Ricardo quien habló primero, su voz tensa, llena de una frustración que no pude entender. Mamá, esto es ridículo. No necesitamos abogados para resolver esto. Siempre te hemos dicho que puedes ver a los niños, pero, con moderación. No puedes estar en sus vidas a tiempo completo como antes. Con moderación, repliqué, mi voz temblaba ligeramente, pero me esforcé por mantenerla firme. Moderación es no verlos en meses. Moderación es ser excluida de sus cumpleaños, de sus eventos escolares. Moderación es que me borren de la lista de contactos de emergencia. Eso es moderación para ustedes, Ricardo. Sofía intervino, su tono más agresivo. Mamá, no lo entiendes. Los niños necesitan una estructura. Necesitan que sus padres sean la autoridad principal. Tú, con todo respeto, a veces los malcrías. Y eso nos dificulta la crianza. La acusación de malcriar me hirió profundamente. ¿Malcriar era darles amor, atención, tiempo que ellos no tenían? Malcriar. Mi voz se elevó, la indignación desbordándose. Fui yo quien les enseñó el valor del trabajo, quien les inculcó el respeto, quien les dio límites cuando ustedes estaban de viaje. ¿Recuerdas, Sofía, cuando Elena se negaba a comer verduras y tú estabas en París? ¿Quién se sentó con ella horas hasta que se las comió? ¿Recuerdas, Ricardo, cuando Mateo tuvo su crisis de asma y tú estabas en un congreso en Cancún? ¿Quién lo llevó al hospital en medio de la noche? Los rostros de mis hijos se contrajeron. Eran verdades duras, palabras que dolían, porque exponían su propia ausencia, su propia negligencia disfrazada ahora de preocupación por la estructura. Laura, la esposa de Ricardo, intervino con una voz dulce pero cortante. Señora Elena, entendemos su apego, pero los niños están confundidos. Necesitan claridad sobre quiénes son sus padres. Y usted, con su constante presencia, lo hacía difícil. Confundidos. Mi voz se volvió un susurro cargado de dolor. Los niños no estaban confundidos. Estaban amados. Estaban cuidados. Estaban seguros. ¿Quién los está confundiendo ahora? ¿Quién les está enseñando que el amor y la dedicación pueden ser desechados cuando ya no son convenientes? La abogada Vargas tomó la palabra,
su voz tranquila pero autoritaria. Mis clientes tienen derechos, no solo morales, sino legales. Hemos documentado el extenso historial de cuidado de la señora Elena. Los niños han pasado la mayor parte de sus años formativos bajo su tutela. Negarles el acceso a una figura tan vital en sus vidas podría considerarse perjudicial para su bienestar emocional. Miguel, el esposo de Sofía, un hombre que siempre había sido reservado, habló con un tono de amenaza apenas velada. Esto se está saliendo de control. Si insistes en esto, mamá Elena, tendremos que considerar todas las opciones. Y eso podría incluir, lamentablemente, exponer ciertas verdades sobre tu pasado que quizás no quieras que salgan a la luz. La sangre se me heló. ¿Verdades sobre mi pasado? ¿Qué verdades? Mi vida siempre había sido un libro abierto, dedicada a mi familia. La mención de verdades era una estrategia de manipulación, un intento de intimidarme. Mis ojos se encontraron con los de Sofía, y vi en ellos una confirmación silenciosa de la amenaza. Había un secreto, un arma que ellos creían poseer, y estaban dispuestos a usarla. ¿Qué verdades, Miguel? Pregunté, mi voz ahora gélida, el miedo transformándose en una rabia controlada. Mi vida ha sido transparente. No tengo nada que ocultar. Si van a recurrir a calumnias, entonces esta conversación ha terminado. Me volví hacia la abogada Vargas. Doctora, creo que hemos escuchado suficiente. La mediadora intentó calmar la situación, pero el ambiente ya estaba enrarecido. La reunión terminó sin acuerdo, la brecha entre nosotros más profunda que nunca. Pero a pesar del dolor y la amenaza, salí de esa sala con una determinación renovada. La estrategia de mis hijos era clara: intimidación y descalificación. Pero yo no me rendiría. Había expuesto mi dolor, mis argumentos, y ellos habían respondido con frialdad y amenazas. Esto solo reafirmaba mi convicción de que no había vuelta atrás. La lucha no era solo por mis nietos, era por mi dignidad, por la verdad, por el reconocimiento de mi amor. Y no me detendría hasta que la justicia fuera servida. El espejo me devolvía una imagen que apenas reconocía. No era solo el cansancio en los ojos o las líneas de preocupación que se habían grabado en mi frente, era algo más profundo, una especie de vacío que se había instalado en el centro de mi pecho. Había pasado tanto tiempo luchando contra lo externo, contra las sombras que mi propia familia había proyectado sobre mí, que había olvidado la batalla más crucial, la que se libraba dentro. La herida no era solo la de la injusticia, sino la de una identidad fragmentada, una voz silenciada por años de desprecio y manipulación. La reconstrucción no sería un camino lineal, lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía la chispa de una determinación inquebrantable. El primer paso fue el más difícil: reconocer la profundidad de mi dolor. Había vivido en una negación constante, minimizando el impacto de cada humillación, cada desaire. Pensaba que si lo ignoraba, desaparecería. Pero el dolor, como una raíz profunda, se había extendido por todo mi ser, afectando mi sueño, mi apetito, mi capacidad de sentir alegría. Empecé a escribir, no para un público, sino para mí misma. En esas páginas, sin filtros ni juicios, vertí la rabia, la tristeza, el miedo y la confusión. Era un ejercicio catártico, una forma de dar forma a lo intangible, de nombrar a los demonios que me acechaban en la oscuridad. Cada palabra escrita era un ladrillo en la reconstrucción de mi templo interior. El empoderamiento personal no llegó de golpe, como una revelación divina. Fue un proceso lento, a veces doloroso, de pequeños descubrimientos. Empecé por cosas simples: elegir mi ropa con intención, no por costumbre, preparar comidas que realmente me apetecieran, no solo lo que era conveniente, permitirme un momento de silencio y paz cada día, aunque fueran solo 5 minutos. Estos pequeños actos de autocuidado eran revolucionarios para mí, acostumbrada a poner las necesidades de los demás por encima de las mías. Eran recordatorios constantes de que yo también importaba, de que mi bienestar era una prioridad legítima. La soledad, que antes me aterraba, se convirtió en una aliada inesperada. En esos momentos de introspección, comencé a desentrañar los patrones de pensamiento que me habían mantenido atrapada.
Me di cuenta de cómo había internalizado las críticas y las expectativas de otros, permitiendo que definieran mi valor. Comencé a cuestionar esas voces internas, a desafiar las creencias limitantes que me decían que no era lo suficientemente buena, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente digna. Era como desmalezar un jardín abandonado, arrancando las malas hierbas para que las flores de mi verdadero ser pudieran florecer. El apoyo externo fue fundamental en este proceso. Mi amiga, Elena, fue un faro en la tormenta. Ella no me ofrecía soluciones, sino un espacio seguro para ser vulnerable. Escuchaba sin juzgar, me recordaba mi fuerza cuando yo la olvidaba y me animaba a dar pequeños pasos hacia adelante. Sus palabras eran bálsamo para mi alma, un eco de la verdad que mi propia voz había olvidado. No estás sola, Thais, me decía, y esa simple frase era un ancla que me impedía naufragar. También busqué ayuda profesional. Una terapeuta, la doctora Camila, me guió a través de los laberintos de mi psique. Con ella, exploré las raíces de mis miedos, las dinámicas familiares que me habían moldeado y las estrategias para sanar. Me enseñó herramientas para gestionar la ansiedad, para establecer límites saludables y para reconstruir mi autoestima. No era fácil, a veces, las sesiones eran agotadoras, desenterrando recuerdos dolorosos. Pero cada lágrima derramada era una liberación, cada revelación, un paso hacia la claridad. Aprendí que pedir ayuda no era un signo de debilidad, sino de una inmensa fortaleza. Los momentos de introspección profunda se volvieron más frecuentes. Me sentaba en silencio, observando mis pensamientos como nubes que pasan en el cielo. No me aferraba a ellos, simplemente los dejaba ir. Practicaba la meditación, aunque al principio me costaba concentrarme. Poco a poco, la quietud se instaló en mi interior, permitiéndome escuchar la voz de mi intuición, esa sabiduría interna que había estado silenciada por el ruido externo. Fue en esos momentos de calma donde el autodescubrimiento floreció. Me di cuenta de que mi valor no dependía de la aprobación de nadie, de que mi felicidad era mi propia responsabilidad y de que tenía el poder de elegir mi propio camino. El cambio interno se manifestó de formas sutiles al principio, luego más evidentes. Mi postura se enderezó, mi mirada adquirió un brillo que hacía tiempo había perdido. Empecé a hablar con más firmeza, a expresar mis opiniones sin miedo a la desaprobación. La gente a mi alrededor lo notaba. Algunos se sorprendían, otros se alegraban, y unos pocos, aquellos que se habían beneficiado de mi sumisión, se sentían incómodos. Pero ya no me importaba. Mi prioridad era mi propia integridad. La lucha, lo entendí, era tanto externa como interna. La batalla por mis derechos, por mi lugar en el mundo, no podía ganarse si no había ganado primero la batalla por mi propia mente y mi propio corazón. La fortaleza que proyectaba hacia afuera era un reflejo de la fortaleza que había cultivado dentro. Era un escudo inquebrantable forjado en el fuego de la resiliencia. En cuanto a las relaciones familiares, sabía que los cambios serían graduales, como el deshielo después de un largo invierno. No esperaba una reconciliación mágica o un arrepentimiento instantáneo por parte de quienes me habían herido. Mi objetivo no era la venganza, sino la paz. Empecé a establecer límites claros, a decir no cuando sentía que mis fronteras eran invadidas. Fue difícil al principio, encontrando resistencia y manipulación. Pero me mantuve firme. Sabía que esta evolución en nuestras dinámicas era necesaria, no solo para mi bienestar, sino para sentar las bases de una relación más sana, si es que alguna vez era posible. Anticipaba que algunos lazos se romperían, mientras que otros se transformarían. Estaba lista para ambas posibilidades, porque mi reconstrucción interna me había enseñado que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de soltar lo que ya no sirve y abrazar lo que nutre el alma. El camino era largo, pero ya no caminaba a ciegas. Tenía una brújula interna, y por primera vez en mi vida, me sentía completa. Mientras mi reconstrucción interna avanzaba, el universo, o quizás mi propia resiliencia, comenzó a abrir puertas que antes parecían selladas. No estaba sola en esta travesía. Poco a poco, fueron apareciendo figuras que, con su presencia y sus palabras, se convirtieron en pilares inesperados. Cada uno de ellos, a su manera,
me brindó el soporte, la esperanza y la fuerza que necesitaba para no desfallecer, para mantener la fe en un futuro donde la justicia y mi propia dignidad no fueran solo sueños lejanos. El primero, y quizás el más puro de todos, fue mi nieto, Mateo. Sus ojos, grandes y curiosos, me miraban sin el peso de la historia familiar, sin el juicio que sentía en otras miradas. Para él, yo era simplemente su abuela, la persona que le contaba cuentos y le preparaba su chocolate favorito. Un día, mientras dibujábamos en la mesa de la cocina, me preguntó con la inocencia que solo un niño puede tener: «Abuela, ¿por qué a veces estás triste?». La pregunta me golpeó como una ráfaga de aire fresco, dolorosa pero necesaria. Me obligó a ver mi tristeza a través de sus ojos, a darme cuenta de que mi dolor no solo me afectaba a mí, sino que se proyectaba en la atmósfera de mi hogar, llegando incluso a la sensibilidad de un niño. No le di una respuesta compleja, solo le dije que a veces los adultos tenían preocupaciones, pero que siempre buscaban la forma de estar mejor. Él, con la sabiduría innata de la infancia, me abrazó fuerte y me dijo: «No te preocupes, abuela. Yo te doy mi alegría». Ese abrazo, esa frase, fue un bálsamo. Mateo era mi recordatorio constante de la vida que seguía, de la inocencia que valía la pena proteger, y de que había un futuro por el cual luchar, un futuro donde él pudiera verme plena y feliz. Su risa, su energía inagotable, se convirtieron en un motor silencioso que me impulsaba cada mañana. Él no sabía de legados ni de batallas legales, pero su amor incondicional era la más poderosa de las herencias. Elena, mi amiga, la que ya había sido mi confidente en la oscuridad, intensificó su apoyo. No solo me escuchaba, ahora me empujaba suavemente hacia la acción. Una tarde, mientras tomábamos café, me miró fijamente y me dijo: «Thais, te quiero mucho, y sé lo fuerte que eres. Pero la fuerza no es solo resistir, a veces es pedir lo que te corresponde. ¿Hasta cuándo vas a permitir que te pisen? Tu valía no está en lo que ellos te dan, sino en lo que tú eres. Y eres mucho, amiga. Mucho más de lo que ellos jamás reconocerán». Sus palabras, directas y sin rodeos, me calaron hondo. Eran un reflejo de la voz que yo misma estaba empezando a encontrar. Me habló de amor propio, no como un concepto abstracto, sino como una práctica diaria, un acto de afirmación. Si no te defiendes tú, ¿quién lo hará? Esto no es solo por ti, es por todas las veces que te hicieron sentir pequeña, por todas las mujeres que han pasado por lo mismo. Es por la justicia, Thais. Elena no solo me ofrecía consuelo, me ofrecía una perspectiva, una razón para transformar mi dolor en acción. Ella me acompañó a mi primera consulta legal, me esperó pacientemente y me sostuvo la mano cuando las palabras de la abogada me abrumaban. Su presencia era un recordatorio tangible de que no estaba sola en este camino. La abogada, la doctora Sofía Vargas, fue la tercera pieza clave en este rompecabezas de apoyo. Desde el primer momento, supo infundirme una mezcla de respeto profesional y empatía humana. No me vio como un caso más, sino como una persona con una historia, una vida, y derechos que habían sido pisoteados. Su oficina era un espacio de seriedad y esperanza. «Señora Thais», me dijo en nuestra primera reunión, con una voz firme pero amable, «su situación es compleja, pero no imposible. Tenemos bases sólidas para actuar. Lo primero es recopilar toda la documentación, cada detalle, cada recuerdo. No importa cuán pequeño le parezca, puede ser crucial». Me explicó el proceso legal con una claridad que me hizo sentir, por primera vez, que tenía un camino a seguir. Habló de pasos concretos, la revisión de testamentos, escrituras, movimientos bancarios, cualquier prueba de la manipulación y el despojo. No me prometió victorias fáciles, pero sí un compromiso inquebrantable con la justicia. Su dignidad no es negociable, señora Thais. Y la ley está de su lado cuando se trata de proteger lo que es suyo por derecho. Esas palabras resonaron en mí. La justicia, que antes me parecía una quimera inalcanzable, ahora tenía un rostro, un nombre y un plan de acción. Los diálogos con la doctora Vargas estaban cargados de un propósito renovado. Ella me empoderaba con información, me explicaba cada término legal,
cada posible escenario. Necesitamos construir un caso sólido, Thais. Esto significa ser meticulosos. ¿Recuerda alguna conversación específica donde se mencionara la herencia? ¿Algún documento que le hayan hecho firmar sin entenderlo completamente? Cada pregunta era un hilo que me ayudaba a desenredar la madeja de engaños. Yo, que antes me sentía intimidada por la jerga legal, ahora escuchaba con atención, tomaba notas, hacía preguntas. Era un proceso agotador, pero cada dato recuperado, cada fecha recordada, era una pequeña victoria. La doctora Vargas no solo era mi abogada, era mi estratega, mi guía en un terreno desconocido. Los pasos concretos para asegurar mis derechos comenzaron a materializarse. Primero, la doctora Vargas envió una carta formal a mis familiares, notificándoles nuestra intención de revisar la situación legal de la herencia y solicitando acceso a ciertos documentos. La reacción fue predecible, una mezcla de indignación y negación. Recibí llamadas y mensajes llenos de reproches, acusaciones de ingratitud y amenazas veladas. Pero esta vez, no me derrumbé. La doctora Vargas me había preparado para ello. Es una táctica para intimidarla, Thais. No caiga en su juego. Todas las comunicaciones, a partir de ahora, deben pasar por mí. Seguí su consejo. Cada intento de manipulación se encontró con un muro de silencio de mi parte, o una respuesta formal de su despacho. Era liberador. Ya no estaba en el campo de batalla emocional que ellos habían creado. Ahora estábamos en un terreno legal, donde los hechos y la ley importaban más que las palabras hirientes. Personalmente, también di pasos firmes. Cambié las cerraduras de mi casa, un gesto simbólico que representaba el cierre de un ciclo y la protección de mi espacio personal. Establecí límites claros con aquellos familiares que intentaban contactarme directamente para resolver las cosas fuera del ámbito legal. Les informé que cualquier comunicación relacionada con la herencia debía ser a través de mi abogada. Fue difícil, sí. Hubo momentos de duda, de culpa impuesta, pero la voz de Elena y la firmeza de la doctora Vargas resonaban en mi mente. Tu valía no es negociable. Tu dignidad no es negociable. Empecé a asistir a grupos de apoyo para personas que habían experimentado conflictos familiares o abusos patrimoniales. Escuchar las historias de otros, compartir mis propias experiencias, me hizo sentir menos sola y más validada. Me di cuenta de que mi situación, aunque dolorosa, no era única. Había una comunidad de resiliencia, de personas que, como yo, estaban reconstruyendo sus vidas y luchando por lo que les correspondía. En una de esas reuniones, una mujer mayor me dijo, la justicia tarda, pero llega, hija. Y la paz interior, esa la construyes tú, día a día, con cada paso que das para honrarte a ti misma. La sensación de avance y superación era palpable. No era una euforia desmedida, sino una calma profunda, una certeza de que estaba en el camino correcto. Cada documento entregado a la abogada, cada conversación con Elena sobre los pequeños logros, cada sonrisa de Mateo, eran pruebas de que la marea estaba cambiando. La lucha seguía siendo ardua, pero ya no me sentía ahogada. Tenía un chaleco salvavidas de apoyo, un mapa legal y la brújula de mi propia fortaleza interna. La fe en el futuro ya no era una esperanza vaga, sino una convicción forjada en la acción y en el amor de aquellos que creían en mí, y lo más importante, en mí misma. Sabía que el camino no había terminado, pero ya no caminaba a ciegas, caminaba con propósito, con la cabeza en alto, lista para lo que viniera. La virada estaba cerca, podía sentirla en el aire, en cada fibra de mi ser renovado. El aire en la sala de audiencias era denso, cargado de una tensión que casi podía saborearse. No era el frío aire acondicionado, sino una mezcla de nerviosismo, expectación y la amarga presencia de mi propia familia, sentada al otro lado de la sala. Había pasado meses preparándome para este día, no solo con la doctora Vargas, repasando documentos y testimonios, sino conmigo misma, fortaleciendo mi espíritu. Este no era solo un litigio por bienes materiales, era la culminación de años de silencios, de humillaciones, de una vida vivida bajo la sombra de la manipulación. Era mi momento de recuperar mi voz, mi lugar,
mi dignidad. Mis familiares, aquellos que una vez me habían hecho sentir invisible, ahora me miraban con una mezcla de sorpresa, desprecio y una incipiente preocupación. Sus rostros, antes tan seguros de su impunidad, mostraban fisuras. Mi hermano, con su habitual arrogancia, intentaba mantener una fachada de indiferencia, pero sus ojos inquietos delataban su nerviosismo. Mi cuñada, siempre la más viperina, me lanzaba miradas gélidas, como si mi presencia misma fuera una afrenta. Pero ya no me encogía bajo su escrutinio. Había aprendido a sostener la mirada, a dejar que mi propia luz, recién descubierta, los deslumbrara. La doctora Vargas, a mi lado, era un bastión de calma y profesionalismo. Su presencia me infundía una seguridad inquebrantable. Antes de que el juez entrara, me apretó suavemente la mano. Recuerde todo lo que hablamos, Thais. Mantenga la calma. Usted tiene la verdad de su lado. Asentí, sintiendo el pulso acelerado en mis sienes, pero también una extraña serenidad. Ya no era la mujer asustada que había entrado a su despacho meses atrás. Había cruzado un umbral. Cuando el juez tomó asiento, un silencio reverente se apoderó de la sala. La audiencia comenzó con la presentación de los argumentos iniciales. La abogada de la parte contraria, una mujer de voz aguda y gestos ampulosos, intentó desestimar mi caso, presentándome como una pariente resentida que buscaba lucro personal y desestabilizar la armonía familiar. Sus palabras eran dardos envenenados, diseñados para herir y desacreditar. Sentí una punzada de rabia, pero la contuve. Había prometido a la doctora Vargas que no caería en provocaciones. Mi batalla era de hechos, no de emociones descontroladas. Luego fue el turno de la doctora Vargas. Su voz, clara y concisa, desgranó los hechos con una precisión quirúrgica. Presentó las pruebas de la manipulación, los documentos firmados bajo coerción, las transacciones irregulares. Cada palabra era un golpe, cada evidencia, un clavo en el ataúd de la versión de mis familiares. Mientras hablaba, miré a mi hermano. Su rostro se descompuso, la arrogancia se desvaneció, dejando al descubierto una expresión de pánico. La transformación era palpable, no solo en mí, sino en la dinámica que se estaba gestando en esa sala. El momento clave llegó cuando fui llamada a testificar. Caminé hacia el estrado con una mezcla de solemnidad y determinación. El juramento resonó en mis oídos. Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente iba a hacerlo. Mi voz, aunque ligeramente temblorosa al principio, se fue afianzando con cada pregunta de la doctora Vargas. Señora Thais, ¿podría relatar las circunstancias en las que se le pidió firmar el documento de cesión de bienes? Respiré hondo. Fue después del fallecimiento de mi madre. Yo estaba en un estado de shock, de profunda tristeza. Mi hermano y mi cuñada me visitaron. Me dijeron que era un trámite rutinario, que era para organizar las cosas y evitar problemas futuros. Confié en ellos. Me presionaron, me dijeron que si no firmaba, todo se complicaría, que la familia se dividiría aún más. Yo solo quería paz, quería honrar la memoria de mi madre. No leí el documento completo. Confié. Mi voz se quebró ligeramente al recordar la vulnerabilidad de aquel momento, pero me recompuse. Confié en mi propia sangre. La abogada de la parte contraria intentó desacreditarme. Señora Thais, ¿está diciendo que no leyó un documento legal tan importante? ¿No es eso una irresponsabilidad de su parte? Mi respuesta, esta vez, salió con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. No, señora abogada. Estoy diciendo que confié en mi familia. Confié en aquellos que se suponía que debían protegerme, no aprovecharse de mi dolor. Mi error no fue la irresponsabilidad, fue la ingenuidad. Una ingenuidad que ellos explotaron. La sala se quedó en silencio. Sentí las miradas de todos, incluso la del juez, fijas en mí. Era mi voz, mi verdad, resonando en el espacio. Luego, la doctora Vargas me preguntó sobre el impacto emocional y financiero.
Señora Thais, ¿cómo ha afectado esta situación a su vida? Me ha robado la paz, respondí, mi voz ahora clara y resonante. Me ha robado la confianza en mi propia familia. Me ha sumido en una profunda tristeza y ansiedad. He tenido que reconstruirme desde cero, no solo económicamente, sino emocionalmente. He tenido que aprender a defenderme, a luchar por lo que es justo. Y no es solo por el dinero, señora abogada. Es por el principio. Es por la dignidad. Es por el legado de mis padres, que no querían que sus hijos se hicieran daño, sino que se apoyaran. En ese momento, sentí una conexión profunda con todas las mujeres que, como yo, habían sido silenciadas, manipuladas, despojadas. Mi lucha no era solo mía, era un eco de sus batallas. Mis ojos se encontraron con los de Elena, sentada en la fila de atrás, y vi en su mirada una mezcla de orgullo y emoción. El impacto en todos los involucrados fue innegable. Mi hermano y cuñada, antes tan seguros, ahora se veían pequeños, sus rostros pálidos. La verdad, desnudada en la luz de la sala, era ineludible. El juez, que había escuchado con atención, asintió varias veces durante mi testimonio. Había un cambio palpable en la atmósfera, una inversión de roles. Ya no era la víctima, era la voz de la justicia. La audiencia continuó con más testimonios y pruebas. La doctora Vargas presentó evidencia de la manipulación bancaria, de la forma en que mis cuentas habían sido vaciadas, de los bienes que habían sido transferidos sin mi consentimiento pleno. Cada pieza del rompecabezas encajaba, revelando un patrón de engaño sistemático. El punto de inflexión no fue solo mi testimonio, sino el conjunto de la evidencia y la forma en que mi abogada la presentó. Al final de la sesión, el juez anunció que se tomaría un tiempo para revisar todas las pruebas, pero sus palabras finales dejaron entrever una inclinación. La Corte ha escuchado con atención los argumentos y las pruebas presentadas. La complejidad de este caso requiere una revisión exhaustiva, pero la evidencia de la señora Thais ha sido presentada con una claridad y una convicción que no pueden ser ignoradas. Al salir de la sala, el aire exterior se sintió diferente, más ligero, más puro. Elena me abrazó con fuerza. Lo hiciste, Thais. Lo hiciste. Tu voz fue increíble. Sentí una oleada de alivio y una profunda gratitud. La transformación era palpable. No solo había hablado en la corte, había hablado por mí misma, por primera vez en años, sin miedo, sin titubeos. Me sentía dueña de mi voz, de mi actitud, de mi destino. Ya no era la mujer que se dejaba llevar por la corriente, era la que navegaba su propio barco, incluso en aguas turbulentas. Los días siguientes a la audiencia fueron un torbellino de emociones. Mis familiares intentaron un último asalto de manipulación, con llamadas y mensajes que oscilaban entre la súplica y la amenaza. Pero yo me mantuve firme. Cualquier comunicación, a través de mi abogada, repetía, como un mantra. Había cortado el cordón umbilical de la dependencia emocional. Finalmente, llegó la notificación del juzgado. La resolución preliminar era a mi favor. Se ordenaba la restitución de los bienes y fondos que me habían sido despojados, y se iniciaba un proceso para determinar las responsabilidades legales de mis familiares. No era la victoria final, pero era un triunfo monumental, un reconocimiento oficial de la injusticia que había sufrido. La sensación al leer el documento era de una victoria agridulce, pero innegable. No había euforia desmedida, sino una profunda sensación de paz. Era la confirmación de que mi lucha no había sido en vano, de que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre encuentra su camino. La virada se había consumado. Había recuperado mi lugar, no solo en el ámbito legal, sino en mi propia vida. Cerré los ojos y sentí el sol en mi rostro, un calor que me envolvía. La historia no terminaba aquí, lo sabía. Habría más pasos, más trámites. Pero el punto de inflexión había ocurrido. Me había levantado de las cenizas, no como una víctima, sino como una sobreviviente, una guerrera. Y lo más importante, me había encontrado a mí misma en el proceso. La sensación era realista, sí, porque la vida real no es un cuento de hadas,
pero era victoriosa y profundamente esperanzadora. Dejaba al lector con la certeza de que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la dignidad y la justicia puede, y debe, prevalecer. El sol de la mañana se filtraba por la ventana de mi estudio, iluminando las páginas del diario donde había vertido mis miedos y mis victorias. Ya no era un registro de dolor, sino un testimonio de resiliencia. La resolución judicial había sido definitiva. La justicia se había inclinado a mi favor, restituyendo lo que me había sido arrebatado. No fue un final de cuento de hadas, pues las cicatrices de la traición familiar permanecen, pero fue un cierre necesario, una afirmación de que la verdad y la dignidad pueden prevalecer. La victoria legal fue importante, sí, pero la verdadera victoria había ocurrido mucho antes, en el silencio de mi alma, cuando decidí que mi paz valía más que su aprobación. La relación con mi familia, o con lo que quedaba de ella, se transformó. Algunos lazos se rompieron por completo, incapaces de soportar el peso de la verdad. Otros, los más distantes, se mantuvieron en una especie de tregua fría, basada en el respeto por los límites que yo había establecido. No hubo reconciliación en el sentido tradicional, ni pedí disculpas que no sentía. Comprendí que la paz no siempre significa la ausencia de conflicto, sino la capacidad de manejarlo con integridad. Mi prioridad ya no era complacerlos o buscar su aceptación, sino proteger mi bienestar y el de aquellos que realmente me amaban. Aprendí que perdonar no significa olvidar, ni permitir que la herida se repita, sino liberarse del rencor para poder seguir adelante. Mi nieto, Mateo, fue y sigue siendo mi mayor inspiración. Su alegría incondicional, su capacidad de ver el mundo con ojos limpios, me recordaba cada día la belleza de la vida. A través de él, aprendí la importancia de construir un legado diferente, uno basado no en bienes materiales, sino en valores, en amor, en la fuerza del espíritu. Le leía cuentos, no solo de princesas y dragones, sino de personas comunes que superaban grandes desafíos, que encontraban su voz y defendían lo que era justo. Quería que él creciera sabiendo que su valor no dependía de lo que poseía, sino de la persona que elegía ser. Que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Elena, mi amiga incondicional, se convirtió en una hermana del alma. Compartimos risas y lágrimas, planes y sueños. Ella me enseñó que la verdadera riqueza reside en las conexiones humanas, en la lealtad y en el apoyo mutuo. Juntas, nos embarcamos en pequeños proyectos, explorando nuevas pasiones, disfrutando de la libertad que ambas habíamos conquistado a nuestra manera. Su amistad fue un faro en la tormenta, una prueba de que, incluso cuando la sangre traiciona, el corazón puede encontrar una familia elegida. La doctora Vargas, mi abogada, se convirtió en un ejemplo de profesionalismo y ética. Su firmeza y su compasión me recordaron que la justicia no es solo una palabra, sino una práctica, un compromiso. Le agradecí no solo por ganar el caso, sino por empoderarme, por mostrarme que tenía derechos y que valía la pena luchar por ellos. Su trabajo no solo me devolvió mi patrimonio, sino que me devolvió la fe en la posibilidad de que el bien prevalezca. Mirando hacia atrás, no veo solo el dolor y la lucha, sino también el crecimiento y la transformación. La herencia que recibí de mis padres no fue solo la material, sino una mucho más valiosa, la capacidad de levantarme, de aprender, de convertirme en la mujer que soy hoy. Esa es la verdadera herencia de coraje. Aprendí que la vida, a pesar de sus golpes, siempre ofrece una oportunidad para reescribir nuestra historia. Que la fortaleza se forja en la adversidad, y que la vulnerabilidad es, en realidad, una fuente de poder. Ahora, mis días están llenos de un propósito renovado. Me dedico a mis pasiones, a mi nieto, a mis amistades. He encontrado una comunidad de personas que valoran la autenticidad y el respeto. He aprendido a escuchar mi voz interior, a confiar en mi intuición. La paz que tanto anhelaba no es una ausencia de problemas, sino una presencia de serenidad, una certeza de que estoy en el camino correcto. Mi historia es un recordatorio de que, incluso cuando la oscuridad parece impenetrable, siempre hay una luz. Que la dignidad no se negocia, que la justicia se persigue, y que el amor propio es el cimiento de toda verdadera felicidad.
No soy la misma mujer que comenzó esta travesía, soy más fuerte, más sabia, más libre. He descubierto que la mayor herencia no es la que se recibe, sino la que se construye con cada acto de valentía, con cada paso hacia la verdad, con cada latido de un corazón que se niega a ser silenciado. Y esa herencia, la de mi propio coraje, es la que ahora comparto, con la esperanza de que inspire a otros a encontrar la suya. A veces, la verdadera herencia no está en lo que recibimos, sino en lo que decidimos construir desde el dolor. Que tu historia también sea una de valentía y transformación. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y comenta la palabra coraje. Gracias por ver hasta el final. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre.